Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de fisiología renal. Este tema va a tener una continuidad del que viene siendo el sistema urinario, ¿sí? Que es prácticamente lo que engloba el apartado genitourinario de este fin de semana. Empezamos con lo que es la morfología renal para darle después una continuidad con el aparato urinario. Vamos a aprender las distintas características que tiene el sistema renal, su localización anatómica, huesos, músculos, articulaciones que forman parte de este sistema anexo, ¿verdad? Vamos a conocer la anatomía, su estructura, los componentes del aparato urinario, lo que es la unidad estructural funcional, que es la nefrona, comprender el proceso de filtrado glomerular y las funciones endocrinas que tiene el mismo riñón. Bueno, como les comentaba, hace un momento abordamos lo que fue el aparato reproductor, que es la sección genital. Ahorita vamos a abordar lo que es el aparato urinario, ¿sí? Donde tiene distintas funciones vitales para la vida, ¿sí? Algunas de ellas es la remoción de desechos, el filtrado de la sangre, ¿sí? Ya que como sabemos, pues la sangre viene pues prácticamente de la arteria aorta abdominal, deriva hacia el riñón, se filtra la sangre y esta puede regresar hacia el hígado también para continuar su limpieza, ¿sí? Hacia los pulmones para volverse a oxigenar y de nuevo circula hacia los demás tejidos para llevar a cabo su proceso. Bueno, ¿cuáles son las funciones del riñón? Recuerden que nuestro cuerpo pues está compuesto dos terceras partes, tres cuartas partes por agua, ¿sí? Y pues algunos de estos elementos hídricos los obtenemos de la dieta, algunos otros, recuerden un poquito, se producen como parte del metabolismo del organismo y pues dentro de su principal función el riñón tiene la de regular lo que es el equilibrio hídrico, o sea, tanto lo que entra como sale de agua. También se encarga de lo que es la excreción de sustancias o desechos metabólicos como la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿sí? Excreción de sustancias bioactivas como son hormonas o fármacos que pueden tener alguna afectación corporal. Esto lo vemos en segundo año cuando estudiamos la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos y vemos este último apartado que es la excreción renal. Sabemos que los medicamentos pues también pueden salir por el hígado como una excreción hepática, pero hay algunos medicamentos que son muy selectivos para salir por el riñón. También regula lo que es la presión arterial, hablamos hace un momento de regulación hormonal, la regulación de la producción de eritrocitos y esto es por medio de la producción de la eritropoyetina, la regulación de la producción de vitamina D y la gluconeogénesis. El riñón, tomándolo a cuenta, es un órgano par, ¿sí? Normalmente nacemos con dos riñones, aunque hay gente que puede nacer con uno o que en algún momento se lo pueden quitar debido a alguna situación patológica. Es de color rojizo, un rojizo pardo, ¿sí? O color café. Tiene una forma de frijol, y aquí lo vemos prácticamente, ¿sí? Se localiza principalmente en la cavidad abdominal, en la zona retroperitoneal. Si recuerdan un poquito sobre la clase de sistema digestivo, tenemos una capa fibrosa que llamamos peritoneo, que esta capa dijimos que se encarga prácticamente de mantener sujeto a los órganos dentro de la cavidad abdominal. Y en este caso, pues esto se encuentra de manera retroperitoneal, o sea, detrás del peritoneo y a una altura aproximadamente entre T11 y T12 hasta L3, ¿sí? En este caso el riñón derecho está un poco más descendido que el riñón izquierdo y esto se debe prácticamente a la silueta hepática, ¿sí? El hígado desplaza un poquito el riñón, ¿sí? Miden aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de largo y de 5 a 7 centímetros de ancho en el adulto. Llegan a pesar desde 135 hasta 150 gramos. El metabolismo y las necesidades que tiene el riñón las va a obtener directamente durante el proceso de filtrado sanguíneo. O sea, cuando la sangre entra, que viene de las arterias renal derecha, renal izquierda, ¿sí? Estas, pues su función del propio riñón es filtrarlo, pero conforme va pasando la sangre, estas células del riñón van a ir obteniendo los elementos energéticos.
consumen aproximadamente el 7% de oxígeno obtenido durante la circulación sanguínea. En el caso del proceso embriológico, este se deriva de lo que viene siendo el mesodermo intermedio, que es esta parte que tenemos aquí, este disco, ¿vale? Este disco de color azul viene siendo el mesodermo, ¿sí? Y tiene una evolución renal. Primero se van a formar los que son los pronéfros, que son grupos de 7 a 10 grupos celulares especializados a partir de la cuarta semana de gestación, que los vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Luego continúa evolucionando hasta formar los mesonefros, que esto ya desarrollan lo que es las cápsulas de Bowman, que los vemos aquí. Aquí tendría que estar la corteza renal, ¿sí? Donde vamos a ver más adelante que se encuentran las cápsulas de Bowman. Y al final tenemos los metanéfros, que viene siendo ya la estructura madura del riñón a partir de la semana número 21 de gestación. La circulación que se obtiene del riñón, esta va a entrar por un paquete neurovascular que nosotros vamos a denominar ilio. ¿Sí? Un ilio viene siendo la conformación de una vena, una arteria y una estructura neural. También hay una estructura linfática y en este caso pues la salida del uréter, ¿sí? ¿Cómo empieza? Pues todo se deriva de la arteria aorta descendente, ¿sí? Tiene una irrigación con un flujo correspondiente al 22% y más o menos la tasa de filtrado glomerular, o sea en este caso la tasa de cuánta sangre entra al riñón y sale, son de 120 a 120 más menos 15 mililitros por minuto de sangre, y en el caso de las mujeres corresponde a un 10% menos. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a la circulación, pues esta viene desde lo que es la arteria aorta abdominal, continúa la arteria renal derecha, izquierda, que es esta que tenemos aquí. Igual, si ya lo había mencionado, recuerden que esta sección se le llama ilio por la composición de la vena, la arteria, el nervio, el vaso linfático y en este caso el uréter, ¿sale? Luego entra la arteria renal derecha o izquierda, sigue la arteria segmentada, la arteria interlobular, ¿sí? Las arterias arciformes que tiene aquí formita de raíces, llega hasta la zona de la corteza, ¿sí? Donde se encuentran ya las nefronas, llega la arteria aferente, la arteria eferente, sale la arteria eferente, se desciende hacia la zona del sistema túbulo colector, del sistema capilar intertubular de los glomérulos, y ya de ahí se convierte pues en este caso la transición arteriovenosa. Las venas son de manera inversa, ¿no? A venas arciformes, venas interlobulares, segmentarias, vena renal derecha e izquierda, y drena en la vena cava inferior, que pues viaja también a lo que es la vena porta, a terminar de filtrarse al corazón para que vaya hacia los pulmones a oxigenarse. Bueno, en el caso de la inervación, esto es derivado del nervio, del ganglio celíaco, que es el que tenemos aquí abajo, ¿sí? El plexo renal, que es el que tenemos aquí arriba. Su inervación principalmente es simpática, por lo tanto está controlado por la adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Y se encarga principalmente de regular el flujo sanguíneo, que ahorita lo vamos a estudiar más adelante. En cuanto al estudio macro-micro del riñón, o sea, viendo de lo más lejos, lo más grande, lo que tú puedes ver hasta lo mínimo, pues tenemos que el riñón se encuentra en la cavidad abdominal, ya lo dijimos, suspendida por ligamentos, por el retroperitoneo, pero está envuelta en una capa de grasa. Esta capa de grasa o de tejido fibroso conectivo se llama capa o fascia de Gerota, ¿sí? Debajo de la fascia de Gerota, si seguimos desnudando el riñón, nos vamos a encontrar después con una cápsula fibrosa. Es muy distinta, ¿sí? De la cápsula fibrosa le va a continuar lo que es la corteza renal. La corteza renal está compuesta en su mayor parte por 1 centímetro de grosor, contiene aproximadamente el 75% de glomérulos, recibe el 90% del flujo renal y su función es filtrar, reabsorber y eliminar todo lo que venga de la orina. Y pues es esta pequeña porción inicial que tenemos aquí en esta región, ¿sale? Luego continúa la médula renal, que son de 8 a 18 porciones formadas por estructuras cónicas llamadas pirámides renales. La médula corresponde prácticamente a esta sección, ¿sí?
Y las pirámides son estas figuras piramidales, sí, que tienen su vértice invertido. Luego le continúa la papila renal, que de igual tiene una correlación en cuanto a las pirámides, porque es prácticamente donde termina el vértice, que es ese, en esta región que se encuentra fenestrada con poros, ¿sí? Que es por donde va a drenar la orina hacia los cálices menores. Los cálices menores pues son estas pequeñas estructuras que vemos aquí, que es donde se va a ir colectando la orina de cada pirámide, ¿sí? Pueden ir de 8 hasta 10, y los cálices mayores pues son estas estructuras más grandes donde se unen ya los cálices menores para drenar hacia la cavidad pélvica. En cuanto al estudio histológico, la nefrona es la unidad funcional estructural del riñón. Les platicaba, como en el caso del sistema nervioso central, la neurona es unidad funcional. Como para el hígado es el hepatocito, como para el alveolo es en el sistema respiratorio, ¿sí? Hay una proporción funcional del riñón de manera cortical, que es en la corteza, esta sección que tenemos aquí, y yuxtamedular, o sea, yuxta es lejana, ¿no? O sea, lo que se va alejando, yuxtamedular. Un riñón contiene aproximadamente entre 800.000 a 1 millón de unidades funcionales y se caracterizan por tener una zona corpuscular, que es esta región. Dejen borrar un poquito estos dibujitos que hice antes. La zona corpuscular está prácticamente identificada por el cuerpo este que tenemos aquí, esta zona, ¿sí? Aquí tenemos primero la entrada de la arteria aferente, la que va hacia adentro, se enreda, que es el corpúsculo, o el glomérulo, perdón, y luego sale la arteria eferente. Pues aquí en este caso las arterias, ahorita lo vamos a ver en las imágenes más adelante, también se enredan entre el túbulo colector para recolectar lo filtrado, ¿sí? Esta coronita que tenemos aquí se llama cápsula de Bowman, y el sistema túbulo colector, que es pues donde viaja la orina. Aquí viene, ¿sale? Hasta que sale del riñón. Esto es una nefrona, se ve mucho mejor, ¿sí? Hacemos un corte histológico, lo ampliamos y aquí tenemos la nefrona. Vamos a quitar todo esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la sangre de la arteria aferente. Aquí tenemos, miren, la arteria arcuata, que viene la arteria, las arterias segmentarias, ¿no? Aquí la arteria arcuata, llega la arteria aferente, se enreda aquí la arteria aferente en lo que conocemos como glomérulo, ¿sí? Son enredaderas, y luego sale la arteria eferente y, como les decía, baja hacia el sistema túbulo colector para recolectar todo lo que sale de la orina que necesitamos recuperar, y se convierte después a una vena que regresa a la circulación, ¿sale? Y tenemos aquí, como esta coronita, lo decíamos, la cápsula de Bowman, el sistema túbulo colector, que es aquí por donde va viajando la orina, ¿sí? Hasta que sale. Y vean aquí, la zona papilar está fenestrada, yo les decía, son como pequeños hoyos de una coladera por donde va a salir la orina. De manera histológica, este es un corte transversal de una cápsula de Bowman. Tenemos aquí la arteria aferente, la que entra, ¿sí? Un tejido especializado llamado tejido yuxtaglomerular, que es el que tenemos aquí. La zona de la mácula densa, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Aquí son las arterias, hay células especializadas como los podocitos, ¿sí? Y las células mesangiales, que son las que se van a encargar del ultrafiltrado, ¿sí? Estas nos ayudan principalmente para regular las presiones. Sale en este caso la sangre eferente y aquí solamente se queda lo que es la orina primitiva, ¿no? Este es un corte sagital. Vemos aquí de nuevo la arteria aferente, o sea, la que va entrando, inervada, ¿verdad? Porque pues regula al final la presión. Si hay un exceso de presión o baja presión, va a estimular a las células yuxtaglomerulares, que son estas que se encuentran aquí, ¿sí? Estas células yuxtaglomerulares van a liberar una hormona llamada renina, ¿sí? Y la renina nos va a ayudar a regular la presión, y de aquí atrás de la mácula densa se va a liberar una hormona llamada aldosterona. Al final la sangre, al pasar por el glomérulo, las células mesangiales y las células podocíticas lo que hacen por un medio denominado ley de Starling es, a mayor presión que contiene la cápsula de Bowman, lo que hace es jalar el suero para que salga la cápsula y pueda ser filtrado, ¿sí? Me explico un poquito lo que les comentaba. Recuerden que en este caso las regulaciones de la presión que hay dentro del capilar
y fuera es lo que permite entonces el paso de las sustancias de un lado a otro. Como en este caso hay una mayor presión hidrostática y una mayor presión coloidosmótica, lo que hace es, por cuestiones de equilibrio de presión, jala el suero hacia la zona exterior de la cápsula de Bowman, donde se recolecta y se va hacia el túbulo colector proximal. En el caso de la zona yuxtaglomerular, pues esta se caracteriza por tener tres células especializadas. La célula granulosa que secretan la renina, que era lo que les comentaba, las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Que son esas que se encuentran aquí en este apartado donde entra la célula aferente, perdón, la arteriola aferente, que lo vimos en las imágenes anteriores. Dejen borro aquí un poquito para que lo veamos mejor. ¿Sí? Esta región pues viene siendo la región de las células yuxtaglomerulares, y esta de acá atrás la mácula densa. Las células mesangiales extraglomerulares, que son estas que se encuentran aquí, estas de aquí, que nos van a ayudar como un sistema de filtrado, ¿sí? También de equilibrio de presión. Y las células que les comentaba de la mácula densa, que va a liberar esta hormona neuropéptida, ¿no? La que les comentaba, ay, perdón, llamada renina, aldosterona, ¿sale? Entonces el sistema túbulo colector pues está compuesto por un túbulo colector proximal, el asa de Henle y el sistema de conducto colector distal, ¿sí? Con sus diferentes estructuras, rama ascendente, descendente, ¿sí? Y la vamos a ver aquí adelante. Otra característica que también tiene el sistema renal pues es esta porción donde pues el filtrado es lo que se lleva de manera de equilibrio. La parte de reabsorción es, por ejemplo, mira, en la orina, o bueno, en el filtrado del suero, sale azúcar, pues el azúcar lo ocupamos para los metabolismos de nuestro cuerpo, entonces hay que recuperarla. Aminoácidos, proteínas, todo aquello que el cuerpo necesite lo va a recuperar, ¿sale? Y en el caso de aquello que no necesitemos, que ocupamos desechar, como la creatinina, el ácido úrico, iones hidrógeno, agua, lo vamos a secretar, lo vamos a desechar. En el caso del túbulo colector, pues está compuesto, como les comentaba, en primera parte por lo que es el glomérulo, la cápsula de Bowman. Luego continúa el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Esta sección es un túbulo contorneado proximal. Luego sigue el asa de Henle en su porción descendente delgada, ascendente delgada, ascendente gruesa, y aquí termina en la zona donde el túbulo contorneado distal, ¿sí? Entra en contacto con el glomérulo, porque aquí se encuentra la estructura celular que denominamos mácula densa, que es donde se va a liberar la aldosterona, ¿sí? ¿Sabes? Se me perdió el control. Aquí. La aldosterona, ¿sale? Y luego sigue el túbulo contorneado distal y el sistema túbulo colector. Y pues bueno, cada una de estas tiene sus propias especificaciones. Recuerden que como en el estómago, ¿no? Las células tienen vellosidades que permiten una mayor captación de superficie para mejorar la absorción de elementos nutritivos, ¿sí? Haciendo un pequeño repaso, recuerda, el número 1 pues viene siendo la corteza renal, número 2 la médula, número 3 las papilas, la zona papilar, número 4 las pirámides renales, número 5 los espacios interlobulillares, número 6 la cápsula renal, número 7 y 8 pues vienen siendo los cálices menores. En el caso aquí, si fuera un poquito más específico, el 8 sería el cáliz mayor, ¿sí? En este caso ya lo que viene siendo el hilio del uréter, y pues el 9 y 10 el uréter, ¿sale? El 10 podría ser también cálices mayores. Y en el caso de la nefrona pues tenemos de igual manera, ¿no? Tenemos aquí la arteria aferente, el glomérulo, la arteria eferente, el número 2, número 3 cápsula de Bowman, número 4 el conducto túbulo colector proximal, luego continúa el asa de Henle, ¿sí? en su porción delgada descendente, delgada ascendente, ¿sí?
Llega aquí la sección de la mácula densa y a partir de aquí sería ya el túbulo colector distal hasta el túbulo colector común. ¿Sale? Dudas, inquietudes, tómate un respiro, porque esta clase va a ser un poquito larga. Y bueno, continuando en esta segunda parte, vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo. Este tiene control, ya que es muy importante, pues obviamente que para que se produzca la orina llegue la sangre. Debe de tener una perfusión normal con una presión arterial sistólica entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Tiene tres mecanismos de regulación: la regulación miogénica, neurológica y hormonal, que los vamos a ir describiendo conforme al avance de la clase. Empiezo primero con la regulación hormonal. Tenemos lo que es el famosísimo ciclo de la renina-angiotensina-aldosterona, ya lo habíamos hablado. Cuando hay una disminución en la presión arterial, el riñón lo va a detectar por medio de los vasoreceptores que tienen las células, las arteriolas aferentes, ¿sí? Al disminuirse este nivel de presión, va a estimular a las células yuxtaglomerulares para liberar renina. La renina va a convertir el angiotensinógeno, que es una hormona que se produce en el hígado, en angiotensina tipo 1. Y en el caso del pulmón, el pulmón va a liberar una enzima cuando la angiotensina pasa por la circulación pulmonar y se convierte en angiotensina tipo 2. La diferencia de una a otra es que la tipo 2 tiende a ser más selectiva, como vemos en este diagrama. Es un vasoconstrictor por excelencia y tiene distintas funciones. Su principal función es aumentar la presión arterial, mantener el volumen plasmático y reabsorber el sodio y el agua. ¿Cómo lo va a hacer? La angiotensina tipo 2 tiene dos receptores, AT1 y AT2. En el caso de los receptores que llegan a la corteza adrenal, se van a encargar cuando la angiotensina tipo 2 estimula las células de la mácula densa, que ya las mencionamos, y si te olvidaste cuáles son, regrésate un poquito en el video. Libera aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que se encarga de reabsorber sodio, ¿sí? En pocas palabras, para mantener la presión alta, recuerda, esto es un juego de solutos. Para mantener la presión vamos a reabsorber sodio y obviamente al reabsorber sodio vamos a jalar agua de la luz del túbulo hacia el tercer espacio, y el tercer espacio pasa de nuevo por cuestiones de la ley de Starling a los vasos capilares. También en el caso del riñón, como decía, el túbulo renal se encarga de reabsorber agua y sodio. En el caso del intestino, como vasoconstricción para que retenga agua y sodio. En el sistema nervioso central y periférico se encarga del estímulo de la sed y también de liberar su hormona contrarreguladora, que es la vasopresina u hormona antidiurética, ¿sí? También se va a encargar de liberar la descarga simpática, que se va a encargar de incrementar la resistencia periférica, o sea, de una vasoconstricción periférica. Eso nos va a ayudar a levantar al final el gasto cardíaco. ¿Sale? En pocas palabras, la angiotensina tipo 2 nos ayuda para regular la presión arterial y elevarla. Cuando yo juego con medicamentos, en este caso, bueno, no juego, cuando yo receto medicamentos, uno de ellos son los IECA, o sea, los que inhiben esta conversión de angiotensina 1 tipo 2, que son como el captopril, enalapril, etcétera, ¿no? Y los ARA2, que son aquellos que bloquean los receptores de angiotensina tipo 2, ¿sí? Para que no se lleve el estímulo de la angiotensina, que en este caso son como el losartán, valsartán y telmisartán. Entonces vean cómo es importante que a estas alturas ya vayas entendiendo cómo funciona el ciclo de renina-angiotensina-aldosterona. Si te quedó alguna duda, repasa de nuevo el video o busca más información. Dentro de los receptores de la angiotensina, pues tenemos los tipo 1, tipo 2. Los más selectivos para las arteriolas son los tipo 1, que generan la vasoconstricción, hipertrofia, incremento de la expresión de factores de crecimiento, entre algunos otros elementos que puedes detallar y leerlos con calma. En el caso de las hormonas contrarreguladoras, pues tenemos que en caso de que la presión, que la osmolaridad también se encuentre baja o se encuentre mayor a 280 miliosmoles por kilogramo, esto nos da indicio de que el volumen sanguíneo se encuentra disminuido y que también la presión arterial es baja. Para eso se va a liberar esta hormona llamada vasopresina, que tú ya aprendiste un poquito en el módulo anterior, ¿sí? Este lo va a detectar la mácula densa por niveles bajos de sodio cloruro, el centro de la neuropófisis,
¿sí? La adenohipófisis se va a estimular en la secreción de la hormona antidiurética y por medio de segundos y terceros mensajeros va a estimular de manera distal a la neurona para que ingrese más agua por medio de sus transportadores denominados aquaporina tipo 2 en reabsorber sodio y la urea distal, así como algunos otros electrolitos en el asa de Henle. Entonces, hormona antidiurética, o sea, evita que orines, por lo tanto retiene líquidos. Existen otras hormonas que también nos ayudan a regular la función de la circulación renal. Ya las mencionamos, la aldosterona como un mineralocorticoide, actúa en el túbulo y en el conducto colector, incrementa la reabsorción de sodio, cloruro, agua y el incremento de potasio. La angiotensina tipo 2 actúa en el túbulo proximal, en el asa de Henle, en el túbulo distal, túbulo colector, incrementa la reabsorción de cloruro de sodio, agua e incrementa la secreción de hidrogeniones. La hormona antidiurética de igual actúa en el túbulo distal, colector y el conducto colector y se encarga de reabsorber agua únicamente. ¿En dónde? En las aquaporinas tipo 2, ¿sale? Los contrarreguladores son estas dos hormonas. Estas se encargan, en este caso, como el péptido natriurético auricular, esta se libera en el corazón, en las aurículas. Cuando hay un exceso de presión, entonces se libera esta hormona, llega al túbulo distal, al túbulo y el conducto colector, y lo que hace es empezar una natriuresis, por eso se llama péptido natri, o sea, de sodio urético, o sea, empieza a liberar más sodio en la orina, lo que obliga entonces al riñón a que también, al encontrarse muy saturada de solutos, la orina, pues libere más agua. Y pues la hormona paratiroidea se encarga de la reabsorción de calcio y elimina fosfato. La estimulación nerviosa de la secreción de renina por medio de la acción directa de la noradrenalina se aumenta la reabsorción de sodio, probablemente por acción directa del sistema tubulorenal. A esto hablamos ya del sistema neurológico, o sea, por medio del sistema ganglionar llega a las células yuxtaglomerulares estimulado por la noradrenalina, mediado por receptores alfa y beta, da una respuesta vasoconstrictora. ¿Sí? O sea, yo detecto menos nivel de presión, envío una señal al cerebro y esta va a liberar, en este caso, aparte de la renina, libera también la respuesta vasoconstrictora. ¿Sí? Y el flujo renal también puede disminuirse o alterarse por cuestiones de ejercicio, cambio de posición, situaciones, por ejemplo, de trauma, ¿sí? También puede ser, el paciente se está desangrando y pues la presión baja. Y el último es el efecto miogénico. Este sí pónganle un poquito de atención porque aquí nos habla, por ejemplo, que ante un incremento de presión sanguínea o buscando un incremento de presión sanguínea, va a haber un mayor estiramiento de las paredes de las fibras musculares lisas renales. Este estiramiento va a permitir la apertura de los canales dependientes de calcio, lo que a su vez va a generar una mayor contracción vascular arteriolar aferente. Cuando tenemos una contracción de la arteria aferente, va a haber un incremento en la resistencia de flujo a nivel renal, lo que va a hacer que disminuya la presión de perfusión renal a valores normales, manteniendo el filtrado glomerular pues normal. Si la presión llegara a caer, se van a cerrar estos canales, generando un efecto de relajación aferente, permitiendo entonces que la sangre se vaya acumulando. ¿A qué me refiero un poquito? Vamos entendiendo con el siguiente diagrama. Si hay una disminución en el filtrado glomerular, ¿cómo lo voy a equilibrar? Pues muy fácil, ¿no? Es como un efecto de sifón, o sea, cuando tú abres la llave de la manguera y pones el dedo, ¿no? Si tú disminuyes el volumen, va a salir a mayor presión, pero menos cantidad de volumen. En cambio, si tú lo dilatas, va a salir más volumen con una velocidad más lenta, por lo tanto, el paciente va a tender a incrementar sus tasas de filtrado glomerular. O de manera inversa, si yo vasodilato la arteria eferente, entonces va a haber mayor cantidad de salida de sangre, por lo tanto, pues mi tasa de filtrado glomerular se va a disminuir. Entiéndelo un poquito. Si yo tengo que bajar la presión, en este caso, lo que tengo que hacer es empezar a tirar líquido. ¿Cómo lo hago? Incrementando el filtrado glomerular. O genero una constricción distal en la arteria eferente o genero una dilatación en la arteria aferente, de manera que llegue más sangre o se retenga más sangre en el glomérulo, ¿sale? Y de manera inversa lo demás. Si yo quiero disminuir si tengo la presión baja y necesito retener líquido, pues ¿qué hago? Disminuyo el calibre de mi arteria aferente para que llegue menos sangre y tire menos orina.
No sé si con eso te quedó un poquito más claro. De igual manera, pues te recuerdo, el sistema miogénico es el que acabamos de ver, el sistema nervioso dictado por la noradrenalina, aunque también la dopamina tiene un efecto vasodilatador, aunque es una catecolamina a dosis bajas, tiene un efecto vasodilatador, ¿sí? En el caso de la respuesta humoral, pues tenemos la adrenalina, angiotensina, el péptido natriurético atrial, el óxido nítrico, las quininas y las endotelinas, al igual que prostaglandinas. Y pues bueno, la última parte que vamos a abordar viene siendo ya la cuestión fisiológica del filtrado glomerular. En este apartado de la función ya renal tenemos lo que es el filtrado, la reabsorción, secreción y excreción, que es la formación de la orina, ¿sí? Como ven, aquí prácticamente del 100% del suero que entra al espacio glomerular, solamente un 20% se va a retener como un ultrafiltrado. De ese 20%, un 19% se va a reabsorber por el sistema arteriolar eferente, ¿sí? De lo cual el 99% pues es de plasma, es el plasma, o sea, va a regresar, ¿sí? Y al final, solo un 1% se va a convertir en orina. Recuerda un poquito porque vamos a ver unos datos, ¿no? Si el paciente tiene 5 a 7 litros de sangre que se van a circular por minuto, es lo que va a funcionar el riñón, o sea, 365 días del año, las 24 horas, nos va a estar liberando 1% de orina por día. ¿Qué tenemos entonces? La tasa de filtrado glomerular es como esta pequeña imagen, se las quiero mostrar para que la entendamos un poquito. Las células mesangiales, las células podocíticas, en la cápsula de Bowman lo que van a hacer es esto, es como un filtro. Las moléculas grandes como los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos en algunos casos, ¿sí? Son tan grandes que no pueden pasar por este sistema de poros, por lo tanto solamente va a pasar agua, electrolitos, algunos aminoácidos que son muy pequeños para filtrarse, moléculas de glucosa, entre algunos otros más. Entonces, el endotelio de los capilares está fenestrado, o sea, está agujereado con poros de 70 a 90 nanómetros. Funcionalmente la membrana solo va a permitir el paso del suero. Sustancias neutras con un diámetro de 4 nanómetros y excluye las que poseen diámetros mayores a 8 nanómetros como eritrocitos, plaquetas y algunas proteínas. Su permeabilidad es 50% veces mayor a la de los capilares del sistema musculoesquelético. ¿Por qué? Por la selectividad que debe de haber para evitar tirar elementos nutritivos. Los proteoglucanos, que son elementos que adhieren a los podocitos y a las células mesangiales, tienen cargas negativas. Por lo tal, va a impedir el paso de macromoléculas como las proteínas. Recuerda que lo hemos dicho, las proteínas tienen cargas negativas. Como dicen, ¿no? En sus clases de secundaria en física o de primaria, los polos opuestos siempre se van a repeler, ¿sí? Entonces en este caso carga negativa por carga negativa es igual a una, este, se van a estar repeliendo, ¿no? ¿Hay factores que influyen en la contracción y relajación de las células mesangiales? Sí, principalmente las endotelinas, angiotensina tipo 2, vasopresina, noradrenalina, factor activador de plaquetas, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el tromboxano A2, la prostaglandina de tipo F2, leucotrieno 6D y la histamina. Y en el caso de la relajación tenemos el péptido natriurético atrial, la dopamina, la prostaglandina E2 y el AMP cíclico. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Si yo en la orina, por ejemplo, en el plasma, normalmente tengo 100 miligramos de glucosa en una persona normal, en orina tiene que haber cero, no puede haber glucosa en la orina. ¿En qué casos puede haber glucosa en la orina? Pues solamente cuando tengamos un paciente que ha desarrollado diabetes mellitus de cualquier tipo, ¿sí? ¿Qué sucede? Al haber un excedente, la orina, pues, o sea, el riñón va a decir, o sea, yo retengo, pero al final de tanta azúcar que hay en la orina, pues que se vaya, o sea, yo no la puedo reabsorber. Normalmente el umbral de glucosa es de 180 miligramos. Entonces, aquellos pacientes que en su examen general de orina detectemos glucosuria, pues quiere decir que tienen una glucosa muy descompensada. Son pacientitos que no se están cuidando. De sodio, lo normal es entre 145 y 150 miliequivalentes. Y pues en la orina al final quedan residuales 90. La urea y la creatinina son indicadores selectivos para la función renal y lo vamos a ver más adelante. Normalmente en plasma tiene que ver entre 15 y de creatinina menor a 1, para decir que es sano más o menos, ¿no? Pero si se fijan en orina, los residuos son en la proporción pues mucho mayor, o sea, significa que estos son
lo que va a desechar y lo que le va a dar la osmolaridad principalmente a la orina. Y pues bueno, ¿qué puede afectar la tasa de filtrado glomerular? Cambios en el flujo renal, situaciones de alteración en la presión hidrostática en los capilares glomerulares, un paciente deshidratado, cambios en la presión sanguínea sistémica, pues un paciente que está en shock por trauma, etcétera. Alteración arteriolar aferente-eferente, en la presión hidrostática de las cápsulas de Bowman. Esto, por ejemplo, se puede dañar en pacientes con diabetes e hipertensión. Sucede que en el caso de la diabetes, pues el exceso de azúcar son como pequeños cristales rasgando telas. O sea, van dañando estas capas fenestradas y al final se vuelven tan permeables, o sea, se vuelve tan grande el agujero que empiezan a tirar proteínas. Por eso en los pacientes, cuando se les detecta insuficiencia renal, ya están tirando proteína en las primeras fases de insuficiencia renal. Edema agudo edema del riñón, cambios en la concentración de proteínas por deshidratación, hipoproteinemia, malnutrición, etc. Cambios en las constantes de filtrado, cambios en la permeabilidad de los capilares glomerulares, que lo dijimos, que también inclusive, por ejemplo, en enfermedades inmunológicas como el lupus, dañan estos tejidos, entonces los pacientes desarrollan insuficiencia renal. ¿Cómo se lleva a cabo la tasa de filtrado glomerular? Es muy sencillo. Ya entendimos entonces la idea de que en la cápsula de Bowman se va a llevar a cabo el ultrafiltrado, o sea, sale esa orina primitiva, ese suero, ¿sí? Ese suero, ya dijimos cómo sale, va a haber una regulación, etcétera, ¿no? Y se va a mantener en un rango normal estrecho gracias a las fuerzas de Starling, que es la que equilibra las constantes de osmolaridad. Ah, pues mira, si aquí, por ejemplo, hay mayor cantidad de solutos, pues entonces lo tengo que diluir y voy a pasar el agua de un lado a otro, ¿sí? Y voy a equilibrarlo por medio de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, ¿sí? Y estas presiones nos van a ayudar a mantener el líquido pues dentro de las venas, de las arterias, ¿sí? Para que no se salga o para que se salga y pueda ser filtrado. Entonces, esta relación de fuerzas por medio de la teoría de Starling equilibra lo que es la presión hidrostática con la oncótica, manejando entonces una autorregulación renal, como les había comentado en un principio, con una presión arterial sistólica de entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Va a haber un reflejo miogénico que va a tender a equilibrar los niveles de presión. De repente, si está muy alto, lo va a bajar; si está muy bajo, la va a incrementar. ¿Cómo? Ya lo vimos hace un momento en la regulación miogénica. Y si no te acuerdas, regrésate un poquito en el video y retómalo. Vamos a retomar también lo que son los medios de transporte, ¿sí? En el caso de la célula, recuerda que la membrana celular tiene una característica bilipídica y también tiene hidrofilia, ¿sí? Y hidrofobia. Entonces, en el caso de la hidrofobia, que es la parte externa, va a evitar que el agua entre a la célula, entonces se va a mantener en la luz del túbulo renal. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Si yo ocupo recuperar elementos nutritivos como el agua, ¿sí? El azúcar, aminoácidos, etcétera, necesito medios de transporte, o sea, puertas para entrar a la célula. Algunas de estas puertas tienen un transporte pasivo, o sea que no se ocupa de energía, ¿sí? Y algunos están mediados por transportadores, que son estas pequeñas esferas que se encuentran en la célula y tienen características por difusión mediada por canal. En el caso de la difusión simple es como Juan entra por su casa, ¿no? O sea, él abre la puerta, no ocupa ni puerta, él entra, simplemente entra, ¿sí? Los de difusión mediada por canal, que este sí se ocupa, pues, que se abra la puerta, ¿no? Y en el caso del transporte activo, el transporte activo puede ser primario, que es el que se necesita ATP, por eso se le llama transporte activo. En el pasivo no necesitamos energía para abrir la puerta, aquí sí necesitamos echar a andar el ATP para que nos pueda abrir la puerta, y entonces sería un transporte mediado por ATP. En el caso del transporte secundario son aquellos que son de sin porte o antiporte. ¿A qué me refiero? Que si por ejemplo tengo el A que va a salir, que puede ser sodio, ¿sí? El cotransporte, ¿sí? O el sin porte va a ser cloruro. Entonces al final en la orina voy a tener cloruro de sodio, ¿sí? O como antiporte o contratransporte. ¿Qué significa? Yo puedo sacar sodio, ¿sí? O un hidrogenión, y al sacar sodio puedo meter un potasio, ¿sí? Es como saco, meto. Si yo saco un sodio, meto un potasio, ¿sí? Y aquí está el potasio en la membrana. Ah, mira,
Si tú sales, yo entro. Y en esta no es, si tú sales, yo también salgo. Si tú entras, yo también entro. ¿Sale? A esos son los medios de transporte. ¿Por qué necesito que los repases un poquito? Porque en el caso de la regulación del filtrado glomerular, ¿sí?, se necesita entender. ¿Cómo se calcula el filtrado glomerular? El filtrado glomerular se calcula es un grado de índice de funcionalidad del riñón y nos indica las sustancias filtradas que pueden pasar a través del glomérulo. La técnica más apropiada y aceptada para medir la filtración glomerular es la depuración de creatinina en 24 horas, aunque también lo podemos obtener en la sangre, ¿sí?, con un cálculo que son los que vienen aquí abajito, ¿sale? ¿Cómo se calcula entonces esto? Utilizamos distintas técnicas. Normalmente una persona sana tiene que filtrar de 125 más menos 10 mililitros por minuto de sangre y pues un menos del 10% en la mujer. En total nos da 7.5 litros de sangre por hora, ¿sí?, que en total al día son 180 litros de sangre al día, lo que nos da al final un volumen urinario de 1 litro de orina producido. O sea, de 180 litros de sangre que se filtran al día, solo vamos a producir 1 litro de orina, ¿sí? 1 litro de orina. ¿Cómo lo determinamos? Existen distintas fórmulas, estas son las más comunes y tienen dentro de su relación la edad, el sexo de los pacientes, el índice de masa corporal y hay algunos que utilizan la raza étnica, si son negros o si son blancos. Sonaría muy elitista o muy discriminatorio, pero la realidad es que así están utilizadas las fórmulas, ¿sí? En el caso de Korotkoff-Gault, esta fórmula es muy viejísima, ya actualmente solo se utiliza de manera propedéutica, pero es 140 menos la edad por el peso, entre 72 por la creatinina por 0.85 en el caso de que sea mujer. Por eso les decía, el sexo sí es una variable de estudio, al igual que la edad, ¿sí? El otro indicador que son selectivos es la creatinina, la urea, el BUN, la albúmina. En el caso del MDRD4 y MDRD6 utilizan la creatinina, la edad, la urea, la albúmina, el sexo y la raza, ¿sí? Hay algunos que cambian la urea por el BUN, que es el nitrógeno ureico, ¿sí? O sea, ya lo más específico de la urea. Pero en este caso, pues puede ser urea, no hay problema. Una vez que nosotros determinamos, lo vamos a clasificar. Puede ser por medio de la escala americana o puede ser por la escala internacional CADIGO, ¿sí? CADIGO. ¿Qué establece CADIGO? La verdad no me acuerdo qué significan las siglas, pero establece lo siguiente. Si el paciente tiene más de 90 milímetros por minuto de filtrado, tiene un estadio 1, es normal, ¿sí? En el caso de 60 a 90 es un estadio 2. Aquí ya hay una insuficiencia renal leve, ¿sí? En el caso del estadio 3, de 30 a 60 mililitros por minuto, ¿sí?, tenemos ya una insuficiencia renal moderada, ¿sí? Y en el caso del estadio 4 y 5, el paciente generalmente tiene una filtración menor a 15 mililitros por minuto. Esto ya es una insuficiencia renal grave y una insuficiencia renal crónica, ¿no? Medios de terapia, insuficiencia renal 1 y 2, pues se tratan de manera conservadora. A los pacientes se les instruye en mejorar su dieta, ejercicio, controlar sus enfermedades de base, porque la diabetes, hipertensión, cáncer, se puede producir entre algunas otras enfermedades falla renal crónica, y en el caso de la aguda, pues igual puede ser por un sangrado, alguna intoxicación, etcétera, ¿no? Grado 4 y 5, en el caso de la insuficiencia renal crónica, ya se utiliza terapia sustitutiva. ¿A qué me refiero? Que el paciente tiene que tener un abordaje abdominal, que es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, ¿sí? Si el paciente en estas fases se rehúsa a recibir tratamiento, lo único que le espera es la muerte. ¿Sale? Entonces espero que les haya quedado claro. Si no, repasen un poquito más sobre este tema. Es muy fácil, o sea, para que no te prenda la fórmula, tú vas a tu celular, entras al Play Store y descarga la fórmula o las aplicaciones que te puedan determinar la tasa de filtrado glomerular, y con eso te ahorras bastante, ¿sale? En consideraciones en cuanto a la insuficiencia renal aguda y crónica, pues aquí viene, tómate el tiempo de leer, estudiarlas.
Son muy marcadas las sintomatologías en el caso de la aguda. En la crónica va de lo más ligero, moderado, hasta que se asevera, ¿no? Que ya vemos a los pacientes de manera crónica con retención de líquidos, hinchado, la cara botargada, ¿sí? Se cambia la pigmentación de la piel, etcétera, ¿no? Edema periférico, entre algunas otras situaciones patológicas. ¿Qué es lo que se va a reabsorber? Ya vimos lo del filtrado. ¿Qué se reabsorbe? En el túbulo proximal se va a reabsorber principalmente de manera pasiva sodio, cloruro, potasio, magnesio, calcio, del 65 al 70% de agua por medio de las acuaporinas tipo 4, el 85% de bicarbonato, que es un elemento útil para equilibrar el ácido base, y el 100% de glucosa y aminoácidos. Esto por nada del mundo se puede tirar, por nada del mundo, entonces hay que recuperarlo, son elementos vitales. En el asa de Henle se va a reabsorber de manera pasiva sodio, cloruro, potasio, magnesio, calcio, se reabsorbe el 15% de agua y la porción gruesa la diluye. ¿Por qué la diluye? Porque en el caso de la porción gruesa hay una reabsorción mayor de sodio cloruro y se tiende a diluir la orina. La orina se va a diluir porque conforme más se va volviendo distal, más concentrada porque estamos sacando agua, pero también el exceso de concentración nos va a hacer daño, ¿sí? Entonces ven aquí los ejemplos. En el caso del túbulo contorneado proximal, se absorbe el 65% de elementos de manera facilitada: sodio, cloruro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Y tiene una concentración isotónica, o sea, tiene la misma molaridad aquí que en el suero. Y como ven, es lo que les decía, los sistemas de cotransporte: entra sodio, entra aminoácido, en otro sale sodio, para que entra potasio, para poder tratar de rescatar todo lo posible, ¿sí? Igual en el caso del SGLT, ¿sí? Tenemos entrada de los receptores de glucosa, los GLUT, sodio glucosa, ¿sí? Y de manera así subsecuente. En el asa de Henle se absorbe el 25% de agua, dijimos 15 a 25%. Aquí se va a reabsorber principalmente agua en la porción delgada descendente, y en la porción gruesa ascendente se va a reabsorber sodio, cloruro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio. Se va a tirar mucho hidrogenión, urea, creatinina, etcétera, y aquí ya se encuentra en un nivel hiperosmótico, ¿sí? Y aquí vemos, mire, con cotransporte sodio, cloruro, potasio, contra transporte entra sodio, sale hidrogenión, y de manera sucesiva, ¿no? En el caso del túbulo distal, aquí vamos a empezar a reabsorber sodio, cloruro, calcio, magnesio, o sea, lo que quede, pero vamos a empezar a tirar otros elementos: potasio, sodio, ¿sí? Aquí donde actúa la hormona antidiurética para retener agua, y si se ocupa, mira, está muy hipertónica la solución, vamos diluyéndola, ¿sí? Y aquí lo tenemos, miren, normalmente están isotónicas a un equilibrio de 300 molar a 300 molar en cuanto al suero y el ultrafiltrado. Se va concentrando hasta llegar a 1200, una solución hipertónica, y después se diluye para quedar como una solución hipotónica, y conforme va descendiendo pues se vuelve a reabsorber el agua hasta que se excreta. Eso ya es la formación de la orina, chicos, ¿sale? Si tienes alguna duda, repasa de nuevo cómo son los elementos en esta última apartado. Otra imagen para entenderlo: se va a secretar aquí urea, creatinina, se va a reabsorber iones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, agua, ¿sí? Aminoácidos, hasta que por fin se tire la orina. Esta es una tabla ya, es un organizador que tú puedes darle lectura, pausale, haz tus apuntes y checa cómo está compuesto. No es tanto que me interese que lo aprendas a fondo, pero sí porque en el caso, por ejemplo, de la utilidad de los medicamentos diuréticos, los diuréticos como por ejemplo la furosemida, lo que se encargan es de tirar sodio en el asa de Henle. Entonces, si tú no te aprendes muy bien cómo funciona el sistema de filtrado glomerular, pues cuando te toque farmacología en los medicamentos antihipertensivos, en los diuréticos, no lo vas a saber comprender. Entonces, date oportunidad y repasa este tema bastante, ¿sale? Por último, te dejo esta tablita comparativa donde viene el filtrado por 24 horas. Por ejemplo, de sodio, en el día se van a filtrar 26,000 mil equivalentes de sodio, pero al final solamente se van a excretar el 150 mil equivalentes. Y esto pues, principalmente se va a reabsorber en los túbulos proximal, asa de Henle, túbulo distal y en el contorneado o colector.
Del potasio se va a terminar excretando solamente 90 de los 600 filtrados, de cloruro 150 de los 18.000 filtrados, de bicarbonato como es un elemento vital, un buffer, no se puede tirar, cero, no puede haber bicarbonato. De urea, si se fijan, de 870 solamente se excretan 410. Sí es un metabolito que se tiene que eliminar, pero recuerda que también el cuerpo lo utiliza para metabolizar, catabolizar en este caso, iones de hidrógeno para irlos eliminando. Igual que el ácido úrico, hay 50 en sangre filtrados, pero al final solo se excretan 5. De glucosa se filtran 800, pero si te fijas, mira, no tienes que tirar nada de azúcar. Solutos totales y de agua al final de 180 mililitros filtrados, solamente vamos a excretar 1000 mililitros aproximadamente de orina. ¿Sale? Si no tienes ninguna otra pregunta o duda, por último te dejo una interpretación de un examen general de orina. La orina normalmente es amarilla, puede aparecer a veces con aspecto claro. Aquí este es un ego patológico, un examen general de orina patológico porque se encuentra turbio. Este tiene que ser claro. La densidad está normal, aquí vemos los valores de referencia de su lado derecho. El pH tiene que estar entre 5 y 7, generalmente la orina es ácida. No debe de haber glucosa, esto está normal, proteínas tampoco, sangre menos. Si hay sangre, glucosa, proteínas, significa que el riñón por ahí está fallando en algo, ¿sí? Hemoglobina tampoco tiene que haber, cuerpos cetónicos no. Puede haber en el caso de pacientes que tengan ayunos prolongados, pero normalmente no tiene que haber cetonas. En el caso de los pacientes en cetoacidosis diabética sí pueden encontrarlas en la orina. Los nitritos nos indican pus, entonces en este caso, mira, pues hay pus, la orina está turbia, lo correlacionamos acá abajo con bacterias, pues tiene una infección urinaria este paciente. Sí, pero continuamos. En el uroanálisis, ya esto es la parte que detecta el equipo, ¿no? Lo que mide. Pero lo que puede ver, en este caso el químico, al verlo al microscopio, son células epiteliales. Sí suele haber células epiteliales por procesos de descamación. Recuerden que al final la vejiga, los uréteres van a liberar células muertas, pues que es normal, o sea, como en la piel. ¿Sí? Y si puede haber leucocitos también puede haber de 2 a 3 por campo. ¿Sí? Bacterias se supone que no tiene que haber ninguna. La orina cuando sale del riñón es estéril, pero se suele contaminar una vez que llega a la vejiga. ¿Sale? En el caso de las bacterias, pues las infecciones urinarias principalmente son por E. coli, que es la bacteria más común en infecciones urinarias. Filamentos de mucina, o sea, moco, no se tiene que observar. Eritrocitos tampoco. En el caso de las hemorragias en la orina se le llaman hematuria, ¿sí? Cuando es una macrohematuria, ¿sí? A eso lo denominamos porque podemos ver la orina roja como si fuera agua de Jamaica, roja, negra, pintada, ¿sí? No negra, no, roja pintada, ¿sí? O pueden ver coágulos. En el caso de las microhematurias las observamos acá arriba, vemos sangre, hemoglobina, pero acá abajo no se observan eritrocitos, o sí se pueden observar mínimos. Normalmente, como les dije, no tiene por qué haber eritrocitos en campo. Si el paciente tiene insuficiencia renal, puede que esté tirando eritrocitos. ¿Qué otra razón me puede hacer aparecer eritrocitos en sangre? Por ejemplo, un traumatismo interno que puede ser ocasionado por piedritas en los riñones cuando va rasgando la pared de la uretra y del uréter también. La inflamación de la vejiga también me puede dar una cistitis, me puede dar sangrados, ¿sale? Entonces hay que estar al pendiente de esa situación. Si mi paciente, por ejemplo, tiene una sonda y está sangrando, pues quiere decir que a lo mejor la sonda no está bien o se está lastimando. Y esas son situaciones de urgencia médica. Y al final, pues los cristales, los uratos amorfos, ácido úrico, ¿sí? Oxalato de calcio, que nos indican pues las piedritas en la orina si llegara a haber presencia de estos. Y pues fin, si tienes alguna inquietud o duda, pues no dudes en dejarla tus comentarios en la plataforma de trabajo, mándame un correo, ponte en contacto con tu titular o deja los comentarios en este video. ¿Vale? Que tengas bonito día, de mi parte sería todo.